13:46, seguimos en vivo en Noticiero 8 con el tema del momento, con esta invasión de Rusia a Ucrania. Y decíamos condena mundial, condena internacional y obviamente una pata que es fundamental también en este conflicto es Estados Unidos y su presidente que se ha pronunciado. Se esperaba la palabra de ese hombre que estamos viendo, Joe Biden, que condenó claramente el ataque ordenado por Vladimir Putin al territorio ucraniano. El mandatario, mediante un comunicado, dijo el injustificado ataque de Rusia contra Ucrania luego de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunciara una operación militar en defensa de los separatistas de ese país. Biden lo calificó el ataque como no provocado e injustificado por parte de Rusia y también lo que resaltó que los socios y aliados van a responder de manera unida y decisiva. Claro, y por el otro lado Putin había advertido a la comunidad internacional que si interferían iba a haber consecuencias nunca antes vistas. Claro. Digo, un poco en respuesta a esto, Putin eligió una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas, también dijo quien vemos allí, el presidente de Estados Unidos. Obviamente las repercusiones son un montón, hay minuto a minuto actualizaciones y nosotros queremos entender un poco junto a ustedes del otro lado también por qué estamos en esta situación y no lo vamos a explicar nosotros, lo va a explicar alguien que sabe, que es Eduardo Carelli, analista internacional, un amigo de la casa a quien siempre recurrimos, más ahora en esta situación tan particular. Eduardo, bienvenido, un placer. Bueno, buenas tardes. El placer siempre es mío. Bueno, arranquemos desde ese principio, ¿no? Sí. ¿Por qué estamos hoy, 24 de febrero, en esta situación de Rusia atacando Ucrania? Y la verdad que nos podemos remontar como fecha más próxima al 2014, ¿no? Cuando se produce en ese momento una especie de gran rebelión popular dentro de Ucrania, en la parte occidental y en la capital, en Kiev, en la parte occidental del país, que acabó con el presidente Víktor Yanukovych. ¿Quién es Yanukovych? Un presidente puesto por Rusia y por los intereses rusos en Ucrania, ¿no? Así que de esa manera lo que se generó es un cambio de posicionamiento político dentro de Ucrania que pasó de la esfera rusa a la esfera occidental. Claro. ¿Cómo responde Rusia? Y respondió, digamos, en un movimiento de pinzas. Por un lado, ocupó y reconoció como una especie de Estado federado la península de Crimea, que ya tenía población rusa y que ya tenía incluso soldados de las Fuerzas Armadas rusas instalados en el lugar, nada más que no tenían el uniforme nacional, ¿no? Pero estaban operando. ¿Por qué le importaba tanto Crimea a Rusia? Porque es una especie de gran portaaviones natural al sur de Ucrania que le permite dominar el Mar Negro y que tiene una ciudad portuaria, la capital de Crimea, que es Sebastopol, a la principal base de la flota rusa de agua caliente, ¿no? Entonces, para ellos era sumamente importante el control de la península de Crimea. Y decíamos, un movimiento de pinzas paralelamente promueve los separatismos en Ucrania. ¿Dónde los promueve? En la parte sudoriental del país, donde en esta región llamada Donbass genéricamente y que tiene a Donetsk y Lugansk como sus dos lugares más importantes, promueve el separatismo, porque las poblaciones de esos lugares son rusoparlantes, étnicamente rusas, y que fueron anexadas a Ucrania en una fecha tan tardía como 1953 por Nikita Khrushchev. Entonces, a partir de ese momento lo que se genera es esto, ¿no? Un doble secesionismo, si se quiere, en Ucrania. Rusia se apura en reconocer el primero, el de la península de Crimea, y el segundo no lo reconoce. ¿Por qué? Porque no quiere enemistarse totalmente con los países de Europa Occidental. ¿Cuál es el vínculo de Rusia con los países de Europa Occidental? Y bueno, les vende el gas natural. ¿A través de dónde? De un gran gasoducto, Nord Stream, que atraviesa territorio ucraniano y que le deja a Ucrania regalías por más de 2.000 millones de dólares anuales. ¿No? Siempre hay un interés económico. Claramente. En el fondo, ¿no? En toda guerra ustedes van a encontrar el interés económico detrás. La Primera Guerra Mundial, la Segunda, la que ustedes quieran. Siempre hay un interés económico que justifica lo que después políticamente se puede llegar a decir, ¿no? Bien. Y entonces, ¿qué sucede? No se podía romper totalmente con Europa, que es tu principal ingreso de moneda extranjera, el euro con el que se paga el gas natural ruso. Ahora, en los últimos días se generó una profundización del conflicto. Putin decía de que los países de Europa Occidental, Estados Unidos, querían promover el ingreso de estas regiones separatistas promover el ingreso de Ucrania a la OTAN. Claro. ¿Qué es la OTAN? Una organización militar, la más importante del planeta, Organización Tratado Atlántico Norte, y que de esa manera la OTAN iba a estar colindando directamente con Rusia a través de Ucrania. Iban a ser limítrofes, la extensión de la OTAN con Rusia. Y era algo que Putin no quería. ¿Qué pretendía Putin? Que países como Ucrania tengan una especie de relación con Rusia como la tiene Bielorrusia, como una especie de Estado controlado por el Kremlin, si se quiere, ¿no? Pero Eduardo, llama la atención por ahí
que en estas últimas horas avanzó mucho y está muy cerca de que ¿esto se esperaba tan rápido o llamó la atención esto? Ucrania, en el caso de que el conflicto se profundice y que no solamente se limite a la región de Donbass, porque también esto hay que aclararlo, ¿no? Por ahora los choques se dan en la región de Donbass. No todo el Donbass está controlado por las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, sino que hay una parte controlada por el gobierno de Ucrania. Sí. Los choques se están dando en esa región y en ese límite. Ahora, no podemos comparar el poderío militar de Ucrania con el de Rusia. Consideremos que Ucrania, además, cuando quiso comprar armamento en Occidente, no se lo vendieron fácilmente, porque, por ejemplo, Alemania no quería venderle armamento a Ucrania por no enemistarse con Rusia, ¿no? Estados Unidos le vende unos misiles antitanque llamados Javelina, pero con la condición de que no sean apostados en la frontera con Rusia, es decir, tienen que ser colocados tierra adentro. Entonces tiene muchos condicionantes, Ucrania, condicionantes militares, que le impedirían dar una respuesta efectiva a un aumento de la presión o de la penetración militar rusa en la parte oriental del país, ¿no? Lo que profundiza la crisis ucraniana y las posibilidades de Rusia de conquistar el resto del Donbass. Claro. Sí, por lo que veo en las últimas novedades, esto que bien dice Nicolás, la expectativa está centrada en si las tropas rusas pueden tomar control de la capital de Kiev, pero también hablan de que hay tropas que están intentando tomar la planta de Chernobyl, tropas rusas. Sí, bueno, recordemos que este es otro tema delicado porque Chernobyl, que se encuentra en el norte de Ucrania, está dentro del territorio ucraniano y está junto a la frontera de Bielorrusia también, ¿no? Entonces, ¿por dónde están llevando adelante las operaciones militares? Esta sería la gran incógnita, si las están haciendo por Bielorrusia o si las están haciendo por Rusia, ¿no? Lo cual significaría una regionalización aún mayor del conflicto si se busca operar una invasión de alguna parte del territorio ucraniano desde un tercer país. Eduardo, nosotros recién estábamos hablando y veíamos lo que se pronunció el presidente de Estados Unidos. Sabemos la postura de varios de los países de Europa, de los aliados que tiene Rusia y demás. ¿Qué pasa con China? Porque está como callado China. ¿Qué papel juega China en todo esto? China ha venido apoyando los reclamos rusos de evitar la expansión de la OTAN hacia Ucrania. De todos modos, recuerden que desde el año 2008 que no se habla de una extensión de la OTAN a Ucrania. Eso también hay que decirlo. Es decir, no hay una amenaza para Rusia en este momento de que la OTAN se fuera a extender. De todos modos, como Rusia es importante para China hoy, es un gran proveedor de armamento, Rusia para China, lo que China no puede desarrollar, por ejemplo, en tecnología aeroespacial, muchos aviones de combate que China tiene en este momento se los está comprando a Rusia, ¿no? Entonces necesita China de esa alianza con Rusia. Además es como, digamos, el otro gran socio que tiene en la arena internacional para desarrollar esta alternativa al mundo occidental, ¿no es cierto? Pero de todos modos tampoco puede salir a apoyar los separatismos o el reconocimiento de estas repúblicas populares separatistas. Porque recordemos que China tiene una situación similar incluso a la de Argentina, y que es el reclamo o la potencialidad de un secesionismo interno. Ya lo están manifestando los uigures en la parte occidental de China, pero también tienen el eterno reclamo de los tibetanos que fueron invadidos por China y que están permanentemente reclamando también la secesión, es decir, la separación de China. Se sienten invadidos por China, ¿no? Entonces también tenemos la posibilidad de que en China comiencen a aparecer, si ellos reconocen la secesión en Ucrania, y bueno, tienen el riesgo de que después el mundo le reconozca la secesión dentro de sus propios territorios nacionales, ¿no es cierto? Y el rol de Estados Unidos, Eduardo, siempre presente, siempre hay un interés económico, como decías, también hay una puja de poder en estos conflictos, y obviamente Estados Unidos en la vereda enfrente de Rusia. ¿Cómo analizás el rol? Que además hay que sumar de los intereses de los Biden en Ucrania, ¿no? Recordemos que Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, ha tenido negocios y ha formado parte del directorio de empresas ucranianas, estando incluso en la propia Ucrania, ¿no? Entonces, además tenemos el profundo conocimiento que de Ucrania tiene la familia Biden, ¿no? Entonces, por un lado, la dinámica histórica del Partido Demócrata de los Estados Unidos de buscar limitar cualquier expansión de Rusia y siempre tener a Rusia como enemigo, incluso por arriba de China, claro. Y por otro lado, los intereses de la familia Biden. Entonces, tenemos acá que están reuniéndose un conjunto, ¿no?, de situaciones y de factores que hacen que también, dependiendo de qué lado uno esté mirando el conflicto, puedan tener razón tanto los países occidentales como pueda tener razón también Rusia, ¿no? La última de mi parte. Vamos a suponer de que en pocas horas sigue avanzando y toma Kiev y gran parte de Ucrania. ¿Existe la posibilidad de que pueda seguir expandiéndose o no? No, sería una locura, ¿no? Ya de por sí el conflicto genera una
Claro. Una enorme expectativa en el plano internacional. Hasta hace algunos días me preguntaban a mí, como a muchos analistas en muchas partes del mundo, si el conflicto iba a tener una escalada. Y no me parecía que tuviera una escalada. ¿Por qué? Porque no se avisoraba este escenario. No se avisoraba, pero ¿por qué no se avisoraba? Porque en la lógica economicista que prima en el marco de las relaciones internacionales hoy, y que Rusia se enfrente con Alemania, su principal cliente, con el cual son socios comerciales en el nuevo gasoducto Nord Stream 2 que comunica por el Báltico directamente Rusia con Alemania, enfrentarse con Europa era arruinar un negocio muy jugoso que tenía Rusia por delante. Entonces, desde esa lógica, se hacía difícil creer que se pudiera generar una escalada todavía mayor del conflicto, que es lo que ha estado pasando. Y lo que se viene ahora es que son las consecuencias para Europa, pero también para la Argentina, claramente. Sí, ¿no? en un Porque mundo vamos a globalizado sufrir, para todos, totalmente, ¿no? vamos a sufrir los coletazos económicos y políticos del conflicto. Y la pregunta que salió en todos lados, ¿vos creés que hay un riesgo verdadero de una tercera guerra mundial o no? Estamos lejos de eso. A ver, hay una especie de tercera guerra mundial solapada desde hace mucho tiempo, podríamos decir, ¿no? En donde existen ataques cibernéticos de Rusia para con Ucrania, de Rusia para con distintos países, de China con Taiwán, de China. Entonces, estamos ya en una especie de dinámica de conflicto que se puede denominar Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que nosotros queremos llamarle guerra mundial a una guerra convencional abierta, ¿no? Con tanques, aviones y barcos que se disputan la conquista de espacios geográficos. Estamos en un mundo con una forma diferente de hacer la guerra. Tenemos esta modalidad de guerras híbridas hoy en día, en donde los países pueden estar perfectamente enfrentados y chocando en el marco de estas guerras híbridas, al mismo tiempo que sobre la superficie realizan grandes negocios económicos. Claro. Y lo último, ya brevemente, no nos queda mucho más tiempo, pero es imposible no preguntarle sobre la posición argentina, que escuchábamos recién a la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, que fue quien se pronunció. Argentina que parece que está entre la espada y la pared, porque ha estado alineado con Rusia. De hecho, hace muy poco estuvo el presidente Alberto Fernández con Vladimir Putin. ¿Cómo analizas esta postura y lo que ha expresado hoy en nuestro país? Y ustedes lo decían, ¿no? Es decir, hasta hace poco estuvo el presidente reunido con Putin primero, con Xi Jinping después, y ahora se encuentran en esta encrucijada, podríamos decir, porque esto lo que hace es también profundizar la grieta política en la Argentina. Es decir, hasta el día de ayer, esto es literal, hasta el día de ayer, Argentina fue muy tibia en cualquier condena internacional para con Rusia. Pero ¿qué pasa? Que la oposición comenzó a ganarte la calle, saliendo a pedir que el gobierno comience a condenar el accionar ruso por un lado, ¿no? Y por supuesto a llevar agua para su molino, lo cual al gobierno argentino no le dejó mucha opción que de ayer a hoy comenzara a dar un giro en este sentido. Además, insisto, si Argentina siempre ha tenido una postura en el plano internacional en donde se ha pedido que no intervención en los asuntos de un tercer Estado, acá estaríamos yendo en contra de la historia de las relaciones exteriores argentinas, avalando la intervención rusa en Ucrania. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre mirando la posibilidad de secesionismo interno que tenemos en la Argentina, ¿no? Los mapuches en la Patagonia o la situación problemática histórica de Malvinas. Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando con vos, Eduardo, en estos días, porque lamentablemente esto, ojalá que no, pero da para largo. Da para largo, y como siempre muy claro, ¿no? El análisis para entender un poco. Te agradecemos mucho, Eduardo, un placer. Un gusto, un placer. Gracias, Eduardo. Muchas gracias.